Bueno, De ella. acuérdense de las catecolaminas. Dame ejemplos de catecolaminas, Juan. Ajá. Eso, adrenalina. ¿Son hormonas? ¿Sí o no? Sí, ¿Qué también son? neurotransmisores. O Neurotransmisores. sea, son dos cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué son hormonas? Porque se lanzan a la sangre. ¿Y por qué son neurotransmisores? Porque también se lanzan a un espacio amplio. ¿Ya? Bueno, ahora, habíamos hablado de dos tipos, ¿no? Va a ser inconstante. Lipídicas y proteicas. Obviamente que estas hormonas derivadas de los aminoácidos están encajadas dentro de ¿dónde? ¿De dónde están encajadas? Proteicas, porque las proteínas ¿de qué están formadas? De Aminoácidos. aminoácidos. O sea, ahí están encajadas esas hormonas derivadas ¿de qué? De aminoácidos. Bueno, ahora las hormonas proteicas también tienen una clasificación. ¿Ya? Bien. Esa mesa es mía. ¿Cuál será? Péptidos. ¿Ya? Oligopéptidos. ¿Cuál es la clasificación de aquí? Son hormonas que Proteicas. proteicas. ¿Ya? Ejemplos de oligopéptidos, miren. Vasopresina o oxitocina. Ah, Nuestra mayoría de la tuya, la mía. prolactina, ya les explico. Y pH, que es la hormona de crecimiento. No sé. No dormiste, ¿verdad? Además, pero ¿Más que Pilares? Siempre le pasa eso yo. Sí, a las 3 de la mañana. Escuchen. Vasopresina, oxitocina. Son ejemplos de hormonas de qué? Oligopéptidos. ¿Por qué oligopéptidos? Proteicas. ¿Ah? Son proteicas. ¿Qué es un oligopéptido? Es un bravo. Bueno, es verdad lo que él dice. Dice más que aminoácido, menos que proteína. Está bien, ¿no es cierto? Pero hay que definir mejor el concepto. Es más de 100 aminoácidos, proteína. Hasta 100 aminoácidos, péptido. Y hasta unos 10 aminoácidos, ¿qué es? Óligo. Si comparamos composición de estructura química, ¿quién es la más simple? El oligopéptido. Las oligopéptidos. Vasopresina, oxitocina. Miren, la GH, ¿qué es la hormona GH? Crecimiento. La hormona de crecimiento es growth hormone, ¿no? Está en inglés, hormona del crecimiento, ¿no? Y la prolactina La producción de leche. es la encargada de la producción de leche. ¿Ya? ¿Quién produce todas estas hormonas de aquí? Miren, La adrenalina y estas de aquí se producen en el hipotálamo, pero se almacenan entonces. ¿Dónde se almacenan? En el hipófisis. Se almacenan en el hipófisis. Entonces tenemos presente, ¿ya? Ahora, jóvenes, considerando el transporte, si se dice que, ¿por qué son hormonas? Porque son lanzadas ¿a dónde? Ahora consideremos el transporte. ¿Esas hormonas tienen que ser transportadas por la sangre, ¿sí o no? Sí. ¿Cuáles son más fáciles de transportar, Chiquirito? hidrosalina.
¿cuáles son más fáciles de transportar? No te pregunté. Siempre lo cojo de tres, ¿sí ven? ¿Cuáles son las fáciles? ¿Por qué la otra manera? ¿Cuáles son más? Las proteínas. Las proteínas, ¿por qué son más fáciles de transportar? Son hidrosolubles. Son hidrosolubles. ¿Cuáles son las más difíciles de transportar? Las lipídicas. Las lipídicas, ¿no es cierto? Entonces, esas hormonas siempre se van a transportar asociadas a qué? A una proteína. Generalmente es la albúmina. ¿Ya? ¿Quién produce la albúmina? Lanchi. ¿Qué puede ser algún ¿No era algo de la sangre? Después hace fisiología 1, ¿no es cierto? La albúmina es una proteína que Creo. Sí, transporta... Era la proteína que transporta las hormonas lipídicas. Ah, La albúmina. a ver, no sé. La albúmina. Ah, Pero sí al hígado. ¿quién produce la albúmina? No me acuerdo, profe, pero yo creo que es el hígado, pero se obtiene en el huevo. Es el hígado. ¿Quién produce la mayor parte de las proteínas del cuerpo? El hígado. El hígado. Entonces el hígado recibe aminoácidos de qué? ¿De dónde sacas esos De aminoácidos? los alimentos. Los alimentos. Pero eso todo va al hígado. En el hígado se producen las proteínas. ¿Las proteínas para qué sirven? Para transportar hormonas, Para para nutrición. transportar fármacos, ¿sí o no? Transportar fármacos y para determinar la presión o un cótico. Eso permite que el agua se mantenga dentro de dónde? Del vaso sanguíneo. Gracias a la presencia de proteínas, el agua está dentro del vaso sanguíneo. O si no, nosotros nos llenáramos de agua, si no tuviéramos proteínas. Pero esas personas que tienen insuficiencia hepática, ¿ya han escuchado que tienen cirrosis? Sí. Animales que tienen cirrosis, El hígado está como se poroso. llenan de agua. No, ¿Por qué? Porque todo el agua se comienza a salir de dónde? Del vaso sanguíneo, ¿de dónde? Cavidades. ¿Por qué? Porque como el hígado no produce proteínas, no hay presión oncótica, el agua, ¿qué pasa? Se va, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay un sinnúmero ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Hay un sinnúmero de transportadores a medida que vayamos viendo cada una de las hormonas. ¿Ya? Ahora, para que una hormona interactúe con la célula árbol, ¿sí entienden que es una célula árbol, Leslie, ¿no es cierto? ¿Qué es una célula árbol? Vamos ya para la respuesta. Un órgano algo, una célula algo, ¿qué es? Leslie, dime algo. ¿Qué es una célula algo? Eso sí, dime cualquiera. ¿Qué es una célula algo? La célula ¿Ah? diana. ¿Qué es una célula algo? Como la célula diana. Eso, la célula diana, el órgano diana. ¿Dónde va a actuar quién? La hormona. La hormona. Para que actúe, miren, para que la hormona actúe en esa célula, ¿qué tiene que haber? Receptores. ¿Localizados dónde, Gustavo? ¿Dónde están localizados sus receptores? en la célula algo, ¿no? ¿Ah? No dijo en la célula algo. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Pero en qué parte de la célula? ¿En qué parte de la célula? Claro. Quiero saber. ¿En la parte apical o parte basal? Por ahí, apical o basal. ¿Dónde están ubicados los receptores de esa hormona? ¿En qué parte? En la membrana celular. En la membrana celular, entonces es célula, miren, es célula. Aquí está, miren. Aquí está una célula, miren. Las células de Leydig del testículo, que es que me van a tener que diferenciar en micología que les voy a mandar a hacer. Y por acá está la hipófisis, miren, ven. La adenohipófisis. ¿Ya? La adenohipófisis, ¿qué produce? Vamos a ver. Sustancias, hormonas, miren. Gonadotropinas. ¿Qué significa gonadotropinas? De las gónadas. Que van a actuar en donde? En las gónadas. Ya produce algo que se llama LH. ¿No es cierto? FSH. Esas hormonas, miren, viajan por la sangre. ¿Y cómo
¿cómo saben que tienen que llegar al testículo? ¿Cómo saben que tienen que llegar a la Receptores. al ovario? Por receptores. ¿Los receptores dónde están ubicados? La membrana. Depende. ¿Por qué yo digo depende? Porque, miren, escuchen. Si es hormona lipídica, miren, aquí viene. O si es hormona proteica. Desde el punto de vista bioquímico, a ver, dice usted, ¿cuál tiene más facilidad de ingresar a la célula? Pregunté a Reyes. ¿Cuál sería? Ah, La membrana es fosfolipídica. la proteína. ¿Cuál ¿Por qué? sería? La proteína, la lipídica. Lipídica. No puede ingresar La agua. proteína, ¿no? Pero la membrana es fosfolipídica. Pero es para exacto, ahora estamos hablando Bueno, ahí de Gustavo, otro no se ve. ámbito, ¿no es cierto? No están ámbito en el TPT, ¿verdad? Razones, ¿ya? No le digo por atrás porque ahora están en el celular. Qué chucha. Y se lo pones ahí. En ese tomatodo. ¿Dónde? Aquí, en el tomatodo. Siéntalo ahí en el tomatodo. O sea, al frente del tomatodo. Ya, pues, la característica liposídea le va a facilitar ingresar a la célula. ¿Sí o no? La membrana que es fosfolipídica. La proteína que es hidrosoluble. La hidrosoluble tendrá facilidad de ingresar por la membrana que es fosfolipídica. No es cierto. Entonces, en este sentido, miren, facilidad para que ella circule por la sangre, ¿quién es? La proteína. ¿Ya? Depende, porque vamos a ver, hay ciertas hormonas proteicas que tienen características de liposolubilidad. Ya vamos a ver, eso tiene que ver mucho con el aminoácido lateral que tiene por ahí, el radical, sobre todo es el radical. Recuerden que un aminoácido tiene esta estructura, ¿no es cierto? Carbono central, tiene por aquí un grupo amino, un grupo carboxilo, por aquí viene un hidrógeno y por aquí ¿qué viene? Radical. Hay radicales que tienen características que liposolubles. Por eso es que hay ciertas hormonas proteicas que tienen características que liposolubles. ¿Cierto? Siempre hay excepciones, ¿no es cierto? Y ahí está aquí la que satura la tetravalencia del aminoácido, ¿no es cierto? Bueno, entonces miren, la hormona proteica fácil para circular, en términos generales fácil por circular por la sangre, pero difícil ¿para qué? Para atravesar la membrana celular. En cambio, en este caso, ¿a quién se le facilita atravesar la membrana celular? Al lipídico. Entonces, desde ese punto de vista, escuchen acá, desde ese punto de vista, los receptores van a estar ubicados en la membrana celular o dentro de la célula. ¿Sí entendieron? Los receptores van a estar ubicados en la membrana celular o ¿dónde? Dentro de la célula. Entonces, los receptores de las hormonas proteicas, ¿dónde van a estar ubicados? En la membrana, ¿no es cierto? ¿Sí entendieron? ¿No es cierto? ¿Y los de las lipídicas dónde van a estar ubicados? Dentro de la célula. Entonces, miren, esta hormona proteica, los receptores van a estar ubicados aquí. Toda hormona, ¿qué va a tener? Una acción o va a hacer que esta célula haga algo, ¿no es cierto? Si llega y se une, va a hacer que haga algo, o bien que produzca o bien que deje de producir. Dos cosas, ¿no es cierto? O bien la estimulo, ¿qué? O bien la inhibo. ¿Sí se entiende, no es cierto? Ya. Ahora, si su receptor está ubicado aquí, en la membrana celular, para ella, la proteica, en este caso sería la proteica, ¿no? Ella requiere de qué para que pueda hacerla que trabaje esa célula. O depende de lo que ella vaya a hacer. ¿Qué requiere? ¿Cómo? ¿Y qué requiere para ella poner a trabajar esta célula? Generalmente. ¿Ah? No. Pero bueno, sí, no. En parte sí, en parte no. Ya vimos. Calcio. No entiendo.
si esta hormona protecta quiere activar, un ejemplo, es la hormona LH, la GH, quiere estimular a que esta célula, que si es la hormona GH, escuchen, la hormona GH tiene receptores no solo en un solo lado. Un ejemplo, el receptor de este de aquí, miren, esta de aquí, ¿quién la produce? Miren, este de aquí, ¿la produce quién? La hipófisis. ¿Y esta quién las produce? La tiroides. ¿Sí entienden? Esta la produce la hipófisis y esta la produce quién. Esta es una hormona que va a estimular a la tiroides que produzca más que hormonas tiroides. Entonces, esta TSH, que es la tiroestimulante, va a tener receptores en dónde. ¿Sí entienden? Son receptores específicos en un órgano o algo. ¿Sí entienden? Allá. La hormona del crecimiento tendrá receptores específicos en un lado. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Sí, bueno. La hormona del crecimiento generalmente tiene receptores por varios lados del cuerpo. No solo que estimula el crecimiento de los huesos, también estimula el crecimiento de músculos, de glándulas mamarias, de órganos. Esas personas que crecen mucho, ¿ustedes creen que eso es normal? ¿Ah? No. Son gigantes. Ya. ¿Por qué creen? Escuchen. ¿Por qué creen? ¿Es bueno tener un corazón grande? ¿Sí o no? ¿Por qué creen que la esperanza de vida de las personas, de los perros, háganse cuenta los perros, ¿quién tiene esperanza de vida más mayor? ¿Los grandes o los pequeños? Los pequeños. Todo tiene que ver con el tema del órgano. ¿Ya? La esperanza de vida de las personas, ella es alta, sí, pero no tanto. Es normal. Hay personas que se llama gigantismo. Lo que pasa es que esa hormona se puede dar en dos. Miren, un ejemplo. Ustedes saben que los huesos se sueltan, ¿no es cierto? Ya. Puede ser que la hipófisis. ¿Quién enseña? El tercero. ¿Este quién es? Ah, bueno, ya quédate ahí, quédate. No la conozco, pero no sé quién es. Bueno, escuchen. Entonces, no es normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como le digo, la hormona del crecimiento tiene receptores en varios lados. Y ellos comienzan a ver hipertrofia, hiperplasia ¿de qué? De órganos. ¿Por qué tienen esperanza de vida menos? Porque, un ejemplo, el corazón comienza a crecer más de lo normal. ¿Es cierto? Y el problema se puede dar en cualquier edad. Se da el caso que las personas ya paran de crecer, en animales también se da, pero en un momento determinado la cara se les comienza a hacer más ancha, los huesos más anchos. ¿Qué significa? Que hay un problema en donde que la hipófisis está segregando mucho que hay hormona del crecimiento. Pero ¿qué pasó? Se produjo después de que se soldaron ¿qué? Los huesos. Y los huesos comienzan a crecer y de la misma manera los órganos. ¿Sí entienden? ¿Ya? Ya vamos a ver eso cuando veamos este tema de hormona del crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces ¿sí se entendió el tema de los segundos mensajeros? ¿Sí o no? Sí. Segundo mensajero, como que, o sea, por ejemplo, la TSH, que es producida por la hipófisis, va a estimular a las células tiroides, que son los receptores de la TSH, para que esta produzca más como que sale de la hipófisis, manda a otras glándulas, ¿verdad? Ya, entonces, por decirlo así, más o menos. O sea, aquí dijo la TSH, creo. No sé, pero yo creo que hay algo más. A ver, muchachos, vamos con el tema del... Las hormonas necesitan tener un metabolismo o un proceso de inactivación, ¿sí o no? Claro. Así como el tema de vimos la inactivación de los neurotransmisores, ¿se acuerdan? Porque no queremos de que esa hormona esté ejerciendo un efecto a largo plazo, ¿no es cierto? De manera constante. ¿Qué tiene que haber? Una inactivación. Entonces hay dos formas como se inactivan, ¿ya? Tenemos enzimas.
¿para quiénes? Para las proteínas. ¿Ya? Ahora, para estas, para las lipídicas, ¿qué tiene que pasar? A ver, ¿quieren? Para las lipídicas. ¿Por dónde se eliminan los compuestos, sustancias tóxicas de desecho en el cuerpo? El riñón y a través de la orina. Ahora, entonces, para el tema de las lipídicas, ¿qué debe pasar para que se puedan eliminar por el riñón? Porque tienen que eliminarse. Tienen que metabolizarse y eliminarse por dónde? Por el hígado. Por el riñón. ¿Qué debe pasar? ¿Estás escuchando, atendiendo la respuesta? Sí, te voy a preguntar. ¿Te aviso? Ya. Tiene que beberse líquido, beberse algo. Ya. ¿Alguien me puede decir algo? De ver fisiología 1 deben saber más o menos renal, acuérdense renal. Alcohol. Mande. Para ser filtrado líquido. Alcohol. Se tiene que ir a la albúmina, creo. Mande. No se tiene que ir a la albúmina, creo. ¿Cómo? No se tiene que ir a la albúmina para que salga. Tiene que unirse la albúmina, pero para ser transportada. Ahora ya hablamos. Fue transportada, se unió a la hormona, perdón, se unió a la célula diana, ya luego que tiene que ser metabolizada. Ya, ustedes díganos. ¿Ah? Para que un compuesto pueda ser eliminado por el, escuchen, por el riñón, tiene que tener una característica. No escuchen, miren, ven. Creo que no Tiene que saber este fármaco, me imagino. Hidrosoluble. ¿No vieron eso? Para que todo el compuesto sea eliminado por el riñón, ¿qué característica tiene que tener este compuesto? Hidrosoluble. Ustedes ven que tal vez la orina se podrá eliminar cosas lipídicas por la orina. ¿Ven la orina? ¿Qué aspecto tuviera la orina? Grasoso, aceitoso, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea lipídico se puede eliminar, se puede filtrar por el glomérulo renal. ¿Qué características tiene que tener? Hidrosoluble. Entonces significa que esas hormonas lipídicas se tienen que transformar en ¿qué? Hidrosoluble. ¿En dónde? hidrosoluble. Ah, yo se daba yo di una vuelta a uno. ¿Pero qué tiene la clase? ¿No tiene la clase? Ya, porque hay una parte que se llama eliminación de fármacos. No pasa de nuevo otra vez por el hígado y leche y se va al riñón. Hay fármacos que tienen que pasar por un proceso que se llama de conjugación. ¿Dónde pasa el proceso de conjugación? En el hígado. Eso también tiene que ver con fisiología 1. No voy a empezar duro, verán en fisiología 2. Y si te toca repetir, repite. Ya les digo, te va a repetir el 50% aquí. No vaya a pensar que en microbiología se salva con la práctica. Pero aquí es pura teoría. No tienen bases, mente, son bueno. Miren, escuchen. Hidrosoluble. Entonces, para que un compuesto, escuchen, para que un compuesto pueda ser eliminado por el riñón, tiene que ser ¿qué? Hidrosoluble. ¿Dónde se transforma en hidrosoluble? En el hígado. Escuchen. Hígado. Ahora, en el hígado, para que un compuesto sea hidrosoluble, tiene que pasar por un proceso que se llama ¿de qué? Conjugación.
conjugación. ¿Ya? ¿Qué pasa? La hormona lipídica o la sustancia que va a ser eliminada por el riñón se va. Cuando dice conjugación significa que unión, conjugar. ¿Qué es conjugar? Unir. Entonces ya. ¿Con qué se va a unir esa hormona lipídica? Miren. Ácido glucónico. ¿De dónde viene ese ácido glucurónico? ¿De dónde viene? Del hígado. ¿De dónde viene, niños? Glucurónico, Del azúcar. Escuchen, entonces miren, la glucosa solo sirve para dar energía. Pues no, la glucosa también sirve para producir otros compuestos de importancia biológica. Miren, el hígado coge toda esa glucosa que está en exceso en la sangre y que la transforma en glucógeno y la almacena, ¿no es cierto? En el hígado. Que cuando ustedes no están alimentando, ustedes no están sacando la glucosa del cuerpo, del glucógeno, ¿no es cierto? Bueno, pero del hígado, muy bien, del hígado, porque ahí está almacenado. Pero también, ¿qué pasa? Parte de esa glucosa la transforma en ¿qué? En ácido glucurónico. ¿Y para qué sirve ese ácido glucurónico, Ranchi? Para transformar la hormona lipídica en hidrosolúvel. La hormona lipídica. ¿Y cómo se llama este proceso? Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya le tiene que estar en el celular. Bueno. Glucurónico. Entonces, miren, parte de esa glucosa se transforma en ácido glucurónico y eso sí lo tiene almacenado ahí para ¿qué? Para transformar los compuestos liposolubles en hidrosolubles y fácilmente sean eliminados por el riñón. Facilito, ¿eh? Y se estudia así, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Bueno, lleguemos hasta ahí. El jefe, donde manda el capitán, me manda mal. Ah. Que te mande el video. No te mando. Sí, mamá.